Los adolescentes siempre han tenido dificultades, pero en el mundo medieval, crecer no solo se trataba de encontrarse a uno mismo, era una cuestión de sobrevivir lo suficiente para hacerlo. Las reglas eran diferentes y las expectativas eran altas. Si imaginas a los adolescentes medievales relajándose en grandiosos castillos de piedra, prepárate para que se te rompan esos sueños. La realidad de la vivienda en la época medieval era mucho menos glamorosa. Para la gran mayoría, el hogar era una estructura de una sola habitación hecha de madera, con paredes de mimbre y barro, esencialmente una mezcla de barro, ramas y paja. Los hallazgos arqueológicos de la Londres medieval muestran que el hogar promedio tenía aproximadamente 37 metros cuadrados. Ahora, imagina compartir ese espacio con tus padres, hermanos y a veces incluso con ganado. Acogedor no es suficiente para describirlo. Hablando de lo acogedor, hablemos de los arreglos para dormir. La escena en Charlie la fábrica de chocolate, donde los 4 abuelos comparten una cama, es bastante precisa para la época medieval, dejando de lado la parte de la fábrica de chocolate, por supuesto. La mayoría de las familias compartían una sola plataforma de cama, y por plataforma me refiero a una superficie de madera ligeramente elevada cubierta con paja. Los afortunados tenían un colchón relleno de lana, mientras que otros se conformaban solo con la paja. Y sí, eso incluía a los adolescentes que dormían junto a sus padres y hermanos. La privacidad ni siquiera era un concepto en el siglo XIV, ya que en algunas casas vivían hasta 8 personas en una sola habitación. La situación de habitación y comida era muy literal. Muchos adolescentes dormían sobre tablones reales, y un análisis reciente de esqueletos medievales muestra que muchas personas desarrollaron artritis prematura por dormir en superficies tan duras. Los adolescentes no tenían su propio espacio para cerrar puertas de golpe o poner música a todo volumen. Lo más parecido a tener privacidad era esconderse detrás de la vaca de la familia, si es que tenías la suerte de tener una dentro de casa. Las casas medievales eran prácticamente un buffet libre para los roedores. Habían numerosas quejas sobre infestaciones de ratas, e incluso algunas familias mantenían palos especiales al lado de sus camas para ahuyentar a los visitantes nocturnos. A menudo, los adolescentes eran los encargados de atrapar ratas, lo que podría explicar por qué los gatos se convirtieron en mascotas tan populares. El sistema de calefacción era básicamente una hoguera en medio de la habitación, con el humo saliendo por un agujero en el techo, o al menos intentando hacerlo. La mayoría del humo se quedaba dentro, cubriendo todo y a todos de varios tonos de gris, y la evidencia arqueológica muestra que muchos adolescentes de la época medieval padecían problemas respiratorios como consecuencia. Las ventanas eran solo agujeros en las paredes, generalmente cubiertos con persianas de madera, o, si eras rico, con cuerno de animal translúcido. Las ventanas de vidrio eran tan caras que algunos nobles las llevaban consigo cuando se mudaban. Un lord gastó más en una sola ventana de vidrio que en un año de pan para toda su familia. El suelo solía ser de tierra compactada, a veces cubierto con juncos para dar calidez. Estos juncos permanecían ahí durante meses, acumulando restos de comida, suciedad y cosas que preferiríamos no pensar. Había una queja en la que un vecino acusó a otro de no cambiar sus juncos durante un año entero, lo que llevó a un hedor insoportable que afectaba a toda la calle. El agua era otro desafío diario, y algunas personas tenían que caminar hasta media milla para conseguirla. No había agua corriente a menos que contemos la carrera para conseguirla. En cuanto al baño, la mayoría de las casas tenían una esquina designada o un bote, mientras que las casas más sofisticadas podían tener un letrero al aire libre, que algunas localidades exigían que estuviera colocado al menos a 2 pies de la casa de un vecino. Con el amanecer, el canto del gallo significaba que era hora de que los adolescentes medievales se pusieran en marcha. Mientras que los jóvenes de hoy podrían quejarse por sacar la basura, los adolescentes medievales ya estaban a mitad de sus tareas matutinas. En las familias agrícolas, el día comenzaba con la ordeña, y mucha. Registros de una granja lechera inglesa del siglo XIV muestran que un solo trabajador adolescente podía ordeñar hasta 12 vacas 2 veces al día.
Pero la tarea de ordeña era solo un calentamiento. El trabajo en el campo era donde las cosas se ponían serias. Un registro de salarios descubierto de 1374 indica que se esperaba que los jóvenes trabajaran una acre de tierra al día, aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol moderno, usando arados de madera y bueyes tercos. Sin tractores, sin dirección asistida, solo pura fuerza adolescente y probablemente un montón de maldiciones creativas de la época medieval. El trabajo no era más fácil para los adolescentes de la ciudad. Como aprendices, se despertaban al amanecer en la casa de su maestro, donde vivían aproximadamente 7 años. Un contrato de aprendizaje de York enumeraba las tareas diarias de un aprendiz de herrero de 14 años. Avivar la forja antes del amanecer, martillar metal todo el día, limpiar el taller y cuidar de los caballos de su maestro. A cambio, recibía alojamiento, comida y de vez en cuando un golpe en la cabeza si cometía un error. Las consecuencias eran sorprendentemente altas. Legalmente, los chicos tan jóvenes como 12 años podían ser multados por hacer mal su trabajo. Un desafortunado aprendiz de panadero tuvo que pagar una semana de salario por quemar un lote de pan, una lección de cocina bastante costosa. Las chicas tampoco estaban en modo de descanso. Hilar lana era una tarea interminable que muchas comenzaban a aprender desde los 6 años. Para cuando llegaban a la adolescencia, se esperaba que hilaran suficiente lana para la ropa de toda la familia, y una adolescente habilidosa podía producir alrededor de 2.400 pies de hilo al día, casi media milla de hilo medieval. Las tareas del hogar adquirían un significado completamente nuevo. Preparaban comidas desde cero, comenzando por moler suficiente grano cada mañana para alimentar a una familia de 6. El día de lavandería era particularmente agotador. Sin agua corriente, las adolescentes tenían que acarrear agua de pozos o ríos, calentarla sobre fogatas que ellas mismas encendían y luego lavar la ropa con jabón de lejía hecho en casa que podría quitarles la piel de las manos. Un solo día de lavandería podía consumir hasta 50 galones de agua. El cuidado de los niños era otra gran responsabilidad. A los 13 años, muchas chicas prácticamente se encargaban de la guardería del hogar. Los registros medievales indican que las familias solían tener entre 6 y 8 hijos, con los adolescentes mayores cuidando de los más pequeños. Un relato de un libro de cuentas de un hogar del siglo XV menciona a una niña de 15 años que cuidaba de 4 hermanos menores mientras su madre trabajaba en los campos. Para los adolescentes que trabajaban como sirvientes en hogares adinerados, las tareas eran interminables, incluyendo limpiar habitaciones, servir comida, cuidar la ropa de sus amos e incluso cortar la carne de sus empleadores durante las comidas. Sus contratos especificaban que debían ser rápidos de pies y ágiles de miembro, una forma medieval de decir que no podían aflojar. El trabajo no solo era físicamente exigente, también era legalmente vinculante. Los registros laborales de los años 1300 muestran que los adolescentes podían ser llevados a juicio por holgazanear o escapar. Un chico de 14 años en Canterbury recibió una multa equivalente a 3 días de salario por dormir sin permiso durante el horario laboral. Sin embargo, algunos trabajos ofrecían beneficios. Los aprendices de cocina a menudo recibían comida extra, y los jóvenes sirvientes en casas nobles a veces recibían ropa de segunda mano. Un afortunado aprendiz de Londres heredó el negocio de su maestro después de demostrar habilidades excepcionales. Los vendedores callejeros eran a menudo adolescentes que vendían de todo, desde pasteles hasta cordones de zapatos, y desarrollaron una buena reputación por sus originales técnicas de venta. Las autoridades medievales incluso aprobaron leyes que limitaban el volumen con el que podían gritar sobre sus productos. El impacto físico de todo este trabajo se reflejaba en los esqueletos medievales. Muchos restos de adolescentes muestran artritis de inicio temprano y articulaciones desgastadas. Sin embargo, todo este esfuerzo desarrolló un tipo particular de fortaleza.
Esas manos callosas por el trabajo en el campo y en oficios eran útiles para resolver disputas. Los adolescentes medievales no solo dejaban comentarios enojados en línea, se enfrentaban en peleas reales, y los registros judiciales demuestran que eran bastante buenos en ello. Una pelea entre dos aprendices adolescentes comenzó porque uno afirmaba que el pan de su maestro era mejor que el del otro, y ambos terminaron en el cepo. No eran simplemente riñas al azar. Las ciudades medievales tenían sus propias pandillas de jóvenes con territorios y reputaciones. En 1345, los funcionarios de Norwich se quejaron de un grupo que se hacía llamar los Jóvenes de San Agustín, que controlaba toda una calle, y su mayor delito era lanzar verduras podridas a cualquiera que llevara ropa elegante. La verdadera acción ocurría en festivales y ferias, donde las peleas entre adolescentes eran comunes. Un caso memorable involucró a 30 jóvenes peleando por quién lideraría el baile de la cosecha. El ganador salió con un ojo morado y la honra de elegir primero a su pareja de baile. El romance no estaba muerto, solo tenía algunos moretones. Para los chicos nobles, pelear era parte de su educación. El entrenamiento militar comenzaba alrededor de los 7 años con espadas de madera, y a los 14 ya practicaban con armas reales. Un manual de entrenamiento muestra ejercicios para los escuderos adolescentes, incluyendo una instrucción encantadora. Cuando te golpeen, contraataca más fuerte, pero cuida al hijo de tu maestro, se lastima fácilmente. El camino hacia la caballería era brutal, con jóvenes nobles pasando años como escuderos aprendiendo a combatir mientras servían a caballeros experimentados. El entrenamiento para torneos era especialmente intenso. Las batallas simuladas, llamadas Brujords, permitían a los adolescentes practicar combates en grupo, como un mosh pit medieval, pero con más armadura y menos camisetas de bandas. Los registros indican que podían volverse bastante intensas, con un escudero que perdió 2 dientes durante una práctica y regresó de inmediato después de escupirlos. Cuando estallaron guerras reales, los adolescentes se encontraron en campos de batalla. Durante la Guerra de los 100 años, soldados de tan solo 15 años lucharon junto a adultos. Una crónica francesa menciona a un escudero de 16 años que capturó a 3 soldados ingleses. Los adolescentes campesinos no fueron excluidos. Cuando los saqueadores amenazaron sus aldeas, las herramientas de labranza se convirtieron en armas, y las horcas y guadañas resultaron sorprendentemente efectivas. Un registro del Tribunal Señorial elogia a 5 jóvenes agricultores que defendieron su aldea solo con herramientas de cosecha y una puntería notable con estiércol de caballo. La defensa de las ciudades era un asunto serio. Muchas ciudades requerían que los adolescentes practicaran tiro con arco cada domingo, y la ley inglesa incluso prohibía otros deportes ese día para asegurarse de que los jóvenes se enfocaran en sus habilidades con el arco. Los registros de un pueblo indican que repartían cerveza gratis a los mejores jóvenes arqueros. Las chicas tampoco se quedaban de brazos cruzados. Aunque no se les entrenaba típicamente para el combate, aprendían a defenderse. En 1401, una adolescente logró alejar a 2 ladrones potenciales con un espetón. Durante los asedios, los adolescentes que vivían en castillos ayudaban a defender las murallas, lanzaban piedras y llevaban mensajes. El libro de cuentas de un castillo menciona pagos a 3 mensajeros adolescentes que se infiltraron entre las líneas enemigas, haciéndose pasar por simples pastores, incluso con ovejas prestadas. Curiosamente, varios manuales militares mencionan el uso de las voces cambiantes de los escuderos para confundir a las tropas enemigas sobre el número de defensores. Toda esa pelea dio lugar a un gran apetito, y los adolescentes medievales también tenían que asegurarse de verse bien. Sin embargo, sus elecciones de moda no solo se trataban de lucir atractivos, debían seguir las leyes suntuarias. Si rompías estas leyes, podrías enfrentarte a multas reales o acabar en la picota. Para la mayoría de los jóvenes, la ropa era bastante básica. El adolescente promedio poseía tal vez 2 atuendos, uno para el uso diario y otro para ocasiones especiales como la iglesia o festivales. Estos atuendos estaban hechos de lana áspera o lino, teñidos con los colores que sus familias podían permitirse, generalmente marrones, grises o un amarillo-verde poco favorecedor obtenido de cáscaras de cebolla.
Los jóvenes añadían parches creativos a su ropa, no solo para cubrir agujeros, sino para crear patrones, e incluso intercambiaban pequeños trozos de tela colorida para mejorar sus atuendos. El mundo de los accesorios medievales era sorprendentemente complejo. Los cinturones eran muy importantes, no solo para sujetar la ropa, sino también para mostrar el estatus. Los adolescentes de familias de comerciantes podían ahorrar durante meses para comprar una hebilla decorativa, mientras que los nobles podían tener cinturones adornados con plata o incluso oro. Para los adolescentes nobles, las cosas eran diferentes, aunque no necesariamente mejores. Cierto que usaban materiales más lujosos, pero también enfrentaban tendencias muy incómodas, como pesadas tocados o zapatos puntiagudos llamados pulains, algunos tan largos que tenían que atarse a las rodillas solo para poder caminar. El color de la ropa era un lenguaje en sí mismo. Usar ciertos colores podía causarte problemas si no pertenecías a la clase social adecuada. Una vez, un hijo de comerciante de 15 años fue multado por llevar un tono de azul que se consideraba demasiado real para su posición. Una vez, un hijo de comerciante de 15 años fue multado por llevar un tono de azul que se consideraba demasiado real para su posición. Tingir telas era una forma de arte y los aprendices aprendían recetas complejas. El color rojo provenía de la raíz de rubia, el azul del pastel y el púrpura más caro de miles de diminutos caracoles marinos. Los adolescentes ingeniosos encontraban maneras de sortear las restricciones, como superponer telas para crear la ilusión de colores más caros. El uso de tocados era otro aspecto importante. Los chicos llevaban gorras según su oficio, mientras que las chicas debían cubrirse el cabello al alcanzar cierta edad. Muchas encontraban formas creativas de hacer que sus cubiertas fueran más modernas, bordando los bordes o añadiendo pequeños alfileres decorativos. Incluso los zapatos contaban una historia. La mayoría de los adolescentes usaban zapatos de cuero simples, pero el estilo y la calidad variaban enormemente. El hijo de un granjero podía llevar botas básicas, mientras que la hija de un comerciante podía tener zapatos con cortes decorativos. Ver si bien no solo se trataba de la ropa. Los adolescentes de la Edad Media tenían sus propias formas de mantenerse limpios, aunque tus métodos podrían causar sorpresa hoy en día. Calentar agua era una tarea enorme, así que la mayoría de los adolescentes utilizaba un método llamado lavado puntual, que consistía en usar un paño húmedo en las partes visibles como la cara y las manos. Para la higiene dental, masticaban hierbas frescas como menta o romero, frotaban sus dientes con lienzos ásperos y utilizaban ramas desgastadas como cepillos de dientes primitivos. Una receta popular recomendaba una pasta de salvia molida, sal y vinagre. Cuidar el cabello era una aventura que incluía enjuagues con vinagre infusionado con hierbas para combatir los piojos, una batalla constante. Para el mal olor corporal, los adolescentes llevaban sachets de hierbas secas o frotaban hojas de menta directamente sobre su piel como un desodorante medieval. El matrimonio en la época medieval no se basaba solo en el amor, también tenía que ver con la tierra, el dinero y las conexiones familiares. Los padres comenzaron a planear los matrimonios de sus hijos cuando apenas eran lo suficientemente grandes para caminar. A los 12 años, la mayoría de las niñas ya sabían con quién terminarían, les gustara o no, mientras que los chicos tenían hasta los 14 para que su futuro se decidiera. Un padre medieval malhumorado escribió en su diario: «Mi hija dice que es demasiado joven para casarse a los 13. A mí me prometieron a su madre a los 3». Pero los adolescentes medievales no estaban completamente impotentes. Encontraron maneras creativas de encontrarse con sus enamorados, como la chica de 15 años que intercambiaba cartas de amor escondidas en los vanes que entregaba, o la pareja que se reunía en secreto durante los servicios religiosos. La iglesia desempeñaba un papel muy importante en el noviazgo medieval. Aunque los padres podían arreglar matrimonios, la iglesia insistía en que ambas partes debían estar de acuerdo para que el matrimonio fuera válido. Esto provocaba escenas dramáticas, con registros que muestran a adolescentes expresándose durante sus propias ceremonias nupciales para declarar que habían sido forzados a casarse. El proceso de cortejo en sí era sorprendentemente estructurado.
Los jóvenes nobles debían tener un acompañante presente en todo momento, lo que llevaba a métodos creativos como la tabla de embalar, una tabla de madera colocada entre una pareja en la cama, permitiéndoles hablar toda la noche sin tocarse. Para la gente común, el cortejo era más relajado. Las festividades del pueblo eran excelentes oportunidades para conocer gente, aunque el baile a menudo tenía restricciones, como solo poder tomarse de las manos a través de pañuelos. La diferencia de edad en los matrimonios medievales podía ser sorprendente. Chicas tan jóvenes como de 12 años podían casarse con hombres de 30 o 40 años, aunque muchos de estos matrimonios no se formalizaban oficialmente hasta que la chica alcanzaba los 14 o 15 años. Algunos adolescentes ingeniosos aprovechaban este periodo de espera para deshacer compromisos no deseados. Sin embargo, también surgían matrimonios por amor. Los jóvenes a menudo encontraban formas de influir en las decisiones de sus padres, a veces topándose intencionalmente con su pareja preferida en eventos sociales para generar rumores que obligaran a sus familias a considerarlos como una opción. El concepto de la dote añadía otra capa de complejidad, ya que las familias pasaban años ahorrando terrenos, dinero, ganado y enseres para sus hijas. En la época medieval, la educación era un privilegio reservado para una pequeña parte de la población, principalmente nobles, clérigos y, en ocasiones, hijos de comerciantes. Alrededor del 95% de los adolescentes medievales no recibían educación formal. En su lugar, los jóvenes campesinos aprendían mediante la observación y la práctica. Un chico de granja seguía a su padre al campo, aprendiendo a arar, sembrar y cuidar el ganado. Las chicas acompañaban a sus madres, dominando la cocina, la limpieza y la gestión del hogar. Estas habilidades no se enseñaban en libros, se transmitían de generación en generación a través de la experiencia. Para unos pocos chicos destinados a la vida religiosa, las escuelas de los monasterios ofrecían la educación formal más cercana, centrándose en el latín, matemáticas básicas y teología. Una oportunidad aún más rara existía para algunas niñas en conventos, donde las escuelas enseñaban textos religiosos junto con bordado, atención médica básica y música. Para la mayoría de los otros adolescentes, los aprendizajes eran la forma más común de educación. A los 12 o 13 años, muchos chicos eran enviados a vivir con artesanos maestros durante 7 a 10 años para aprender oficios como la herrería o la carpintería, recibiendo alojamiento, comida y formación, pero generalmente sin salario. Los jóvenes nobles recibían una educación diseñada para prepararlos para sus futuros roles. Los chicos se entrenaban en latín, matemáticas, música, caza, esgrima y heráldica. Las chicas nobles aprendían a manejar el hogar, alfabetización básica, música, baile y etiqueta apropiada. Solo alrededor del 2% de los adolescentes medievales recibían este nivel de educación. Menos del 0.1% de todos los adolescentes medievales asistía a una universidad, lo que era equivalente a ganar la lotería. En una época en la que cada libro era un objeto hecho a mano, que podía costar tanto como una casa pequeña, la mayoría de los jóvenes ni siquiera llegaba a ver uno. Los estudiantes solían aprender mediante dictado y memorización, y escribir era un desafío. Usaban plumas que necesitaban afilarse constantemente, tinta hecha de agallas de avena y pergamino hecho de pieles de animales. Cometer errores significaba empezar de nuevo. Mientras que los chicos recibían una educación más formal, algunas chicas de familias adineradas sí aprendían a leer y escribir. Quizás el aspecto más significativo de la educación medieval era cómo reforzaba las estructuras sociales, ya que sin acceso a ella, un adolescente campesino prácticamente no tenía oportunidad de ascender en su estatus. La vida de un adolescente medieval era una lucha constante contra enfermedades y lesiones. Enfermarse no era solo un inconveniente, a menudo resultaba mortal. Un simple corte podía provocar una intoxicación por sangre, mientras que un resfriado común podía evolucionar a neumonía sin antibióticos disponibles. Se podía esperar que un adolescente medieval enfrentara al menos 3 enfermedades graves antes de alcanzar la adultez. Un registro de un monasterio muestra que de un grupo de 20 novicios, solo 13 sobrevivieron a un brote invernal que probablemente fue influenza.
Curiosamente, la peste parecía afectar más a los adultos mayores y a los niños pequeños, mientras que muchos adolescentes sobrevivían. Por otro lado, una enfermedad llamada sudoración resultaba especialmente peligrosa para los adolescentes y jóvenes adultos sanos, con brotes en algunas aldeas que mataban casi a todas las víctimas entre 14 y 21 años. La atención médica medieval era una mezcla peculiar de conocimientos prácticos, fe religiosa y superstición. Un adolescente adinerado podría acudir a un médico que le recetaría remedios herbales y sangrías, una práctica de cortar deliberadamente a un paciente para que fluyera su sangre, lo que a menudo lo debilitaba. La nutrición jugaba un papel fundamental en la salud de los adolescentes. La dieta rica en granos de un adolescente campesino a menudo carecía de suficiente proteína y nutrientes, lo que provocaba un crecimiento deficiente. La salud dental era especialmente problemática. Sin atención dental moderna, muchos adolescentes sufrían de dolor por caries y enfermedades de las encías. A los 20 años, la persona promedio ya había perdido varios dientes permanentes. Un estudio de cráneos medievales mostró que alrededor del 80% de los individuos menores de 25 años presentaban signos de caries dental significativa. Luego estaban las lesiones cotidianas. Los adolescentes de las granjas corrían el riesgo de sufrir cortes con guadañas y patadas de caballos. Los aprendices adolescentes padecían quemaduras y dedos mutilados. Los jóvenes de familias nobles tampoco estaban exentos, ya que los esqueletos muestran fracturas frecuentes debido a la equitación y el entrenamiento con armas. Sin embargo, la evidencia arqueológica muestra una notable resistencia. Muchos adolescentes que sobrevivieron a lesiones graves, incluso fracturas compuestas, continuaron viviendo vidas normales, con sus cuerpos sanando de manera natural, aunque a menudo con cicatrices significativas. Las chicas enfrentaban desafíos de salud adicionales. Con una nutrición deficiente, la edad promedio de la primera menstruación era de alrededor de 15 a 16 años. Para las chicas menores de 16, el riesgo de morir durante el parto era casi del 25%, una perspectiva aterradora para las jóvenes esposas. Para protegerse de las enfermedades, muchas llevaban bolsas con hierbas o usaban amuletos contra la peste. La vida para los adolescentes medievales no era solo trabajo. A pesar de sus dificultades, encontraban formas creativas de divertirse. Los deportes medievales eran muy diferentes de los juegos organizados de hoy en día. Los partidos de fútbol en los pueblos podían involucrar a cientos de jugadores de aldeas competidoras, con la única regla de llevar el balón a la meta del pueblo. Las fracturas eran tan comunes que algunos pueblos prohibieron el juego, aunque los jóvenes solían ignorar estas prohibiciones. Las luchas eran otra de sus actividades favoritas, un evento donde los adolescentes se reunían en círculos y los ganadores se quedaban hasta ser derrotados. Un aprendiz de 15 años llamado Thomas Fuller llegó a luchar durante 6 horas seguidas en una feria de verano, venciendo a 20 oponentes antes de perder finalmente contra el hijo de su propio maestro. La música y el baile desempeñaron un papel crucial en la vida social de los adolescentes. Mientras los nobles aprendían danzas de corte, los jóvenes comunes inventaban sus propios movimientos en los festivales del pueblo, creando complejos bailes grupales donde los compañeros cambiaban constantemente, una forma ingeniosa de flirtear sin meterse en problemas. Las festividades religiosas brindaban oportunidades raras para romper reglas sociales. Durante la fiesta de los locos, los adolescentes podían hacerse pasar por sacerdotes o nobles por un día, una tradición que se volvió tan excesiva que finalmente fue prohibida en varias localidades. Las tabernas eran centros sociales donde los jóvenes se reunían para contar historias, jugar a los dados y planear travesuras menores. Las calles y los mercados eran los lugares de encuentro originales para compartir chismes y hacer bromas, como disfrazarse de fantasmas para asustar a los viajeros o enseñar a un cerdo a correr hacia la plaza del pueblo cada vez que sonaban las campanas de la iglesia. El salto de adolescente a adulto en la época medieval era menos un salto y más un empujón repentino al abismo. Un día estabas jugando y al siguiente tenías que gestionar un hogar o ir a la guerra. A los 14 años se esperaba que estuvieras asentado y trabajando duro.
Tomemos como ejemplo a Tomás de Norwich, quien a los 14 años heredó el taller de herrería de su padre. Su diario cambia drásticamente de quejas sobre las reglas de su padre a preocupaciones sobre los costos del hierro, su primera entrada como adulto, detallando sus preocupaciones por alimentar a sus 5 hermanos menores. Las niñas enfrentaban transiciones aún más abruptas. La hija de un comerciante, a los 14 años, se convertía en la señora de su propio hogar a través de un matrimonio arreglado, reemplazando sus juguetes de infancia por las llaves de casa que llevaba en el cinturón. La ley trataba el número 14 como algo mágico. A esa edad, los chicos podían heredar propiedades, firmar contratos y ser totalmente responsables de los crímenes. Las chicas podían casarse sin el consentimiento de los padres y ambos géneros podían ser ejecutados por delitos graves. La medicina medieval creía que a los 14 años el cuerpo se volvía fijo y los doctores pasaban de remedios suaves a un rango completo de medicamentos para adultos, incluyendo el sangrado vigoroso. Quizá lo más impactante eran las expectativas emocionales. A los 14 años se esperaba que tuvieras completo control sobre tus sentimientos. Llorar o mostrar miedo se consideraba comportamiento infantil que debías abandonar. A pesar de estas duras expectativas, diarios y cartas secretas revelan cómo los adolescentes mantenían algunos aspectos de la infancia, como pasar notas y grabar sus nombres en las paredes de los castillos. Estos pequeños actos de rebeldía demostraron que incluso en un mundo que exigía adultez inmediata, el espíritu adolescente encontraba formas de sobrevivir.